La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado. Y el tema que tenemos para ustedes lleva por título Dios no vive para sí. El tema de esta mañana fue preparado específicamente porque muchos hermanos no asocian el servicio abnegado con el carácter hermoso de nuestro Dios. Así que antes de entrar en el tema de hoy, vamos a pasar al trono de la gracia para comenzar este tema con la autoridad del cielo. Así que, mis queridos hermanos, oramos. Padre Santo y Padre bueno, alabado y ensalzado sea tu santo y precioso nombre. Te damos gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos das y por este privilegio de compartir tu santa palabra. Ahora que vamos a comenzar el programa, te pedimos una bendición especial sobre los hermanos que lo van a sintonizar. Y te pedimos, Padre, que permitas que este tema lo puedan digerir, comprender y aplicar a su vida espiritual, que puedan entender la importancia del mismo. Perdona nuestras faltas para que nada impida tu bendición. Utilízanos con poder y que el tema de hoy pueda calar en lo profundo de los corazones de los hermanos. Te pido por los hermanos enfermos de la Grey que tú puedas obrar en cada caso que ha sido presentado a través de las redes sociales y que puedas llevar sanidad y bienestar a los tuyos. En el nombre y por los méritos de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, ahora sí podemos entrar en tema. Los versículos de introducción los podemos encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 14 al 17 y el verso 20, donde nos dice la santa palabra de Dios: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Versículo 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Versículo 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y el versículo 20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el programa de hoy vamos a estar repasando una característica esencial acerca de nuestro Dios, de su amado Hijo y de todos los que pertenecen a su santo reino. Nos estamos refiriendo al servicio, una parte intrínseca de su carácter de amor. La sierva del Señor nos dice al respecto: en su vida y sus lecciones, Cristo dio un ejemplo perfecto del ministerio abnegado que tiene su origen en Dios. Dios no vive para sí. Al crear el mundo y al sostener todas las cosas, está sirviendo constantemente a otros. Este ideal de ministerio fue confiado por Dios a su Hijo.
Jesús fue dado para que estuviese a la cabeza de la humanidad, a fin de que por su ejemplo pudiese enseñar lo que significa servir. Toda su vida fue regida por una ley de servicio. Y mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en la matutina La Fe por la cual vivo, la página 299, el párrafo 2. Por lo tanto, los que se atreven a llevar el bendito nombre de Cristo, el único verdadero Maestro, que quieren reflejar su santo carácter, deben vivir una vida de servicio abnegado. Esto fue una de las lecciones más importantes que Cristo le presentara a sus discípulos. En Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28, se nos dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Versículo 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Versículo 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tristemente, hoy día muchos de los que profesan seguir al Maestro de Galilea dan oídos sordos a esta importante lección, sin comprender que es aquí donde se revela que han aceptado el amor abnegado del Padre. La sierva del Señor nos comenta: toda la vida de Cristo había sido una vida de servicio abnegado. La lección de cada uno de sus actos enseñaba que había venido no para ser servido, sino para servir. Pero los discípulos no habían aprendido todavía la lección. En esta última cena de Pascua, Jesús repitió su enseñanza mediante una ilustración que la grabó para siempre en su mente y corazón. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en el Deseado de todas las gentes, el capítulo 71, Un siervo de siervos, en la página 598, el párrafo 2. La lección objetiva que Cristo les dio en su última Pascua con los discípulos fue lo que hoy conocemos como el rito de humildad o el lavamiento de los pies de los unos entre los otros, antes de participar de la Santa Cena. Es interesante notar que entre las denominaciones de profesos seguidores de Cristo hayan tan pocos que realicen este rito legado por Cristo. Y entre los pocos que lo practican, son tan pocos los que realmente comprenden y viven lo que esto realmente significa. Entre la gran mayoría, por no decir todos, quieren ser caciques, pero le huyen al servicio abnegado, al servicio verdadero, como el diablo a la cruz. Algunos lo hacen para ser vistos de los hombres, al igual que los fariseos, para fomentar su ego. Pero Cristo dijo que ya tienen su pago. Pero el apóstol Pablo nos recuerda cómo eran educados los verdaderos fieles. Cuando vamos al libro de los Hechos, al capítulo 20, versículo 35, el destacado discípulo de Cristo nos dice: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando los que profesan ser discípulos del Gran Maestro han recibido su Santo Espíritu, están participando y reflejando su santo carácter, y de esta manera manifiestan que tienen la mente de Cristo. No hay otra manera de proceder, porque así es Dios, así es Cristo, y así son
los santos ángeles. Así son los que realmente son de su reino. El servicio abnegado es una manifestación del amor desinteresado de Dios. Los que realmente son suyos son como Él, no hay otra. Aunque es difícil para nosotros como seres humanos con tendencia al mal, vendidos al egoísmo, lo que es totalmente opuesto al amor de Dios, debemos obrar mediante este principio del cielo. Debemos esforzarnos mediante la fortaleza de Cristo y sus ángeles de practicar el amor del cielo para que sea un hábito o costumbre en nosotros. En la práctica comenzamos a experimentar el gozo y la satisfacción que llena el alma. Cuando nos damos la oportunidad de ayudar al que necesita y le clama a Dios por ayuda. De esta manera venimos a ser las manos de Dios en este mundo y tenemos la oportunidad de que otros puedan ver y sentir el amor de Dios hacia ellos. No hay mayor testimonio que este y generalmente abre las puertas del alma para con Dios y muchos nuevamente empiezan a creer que existe realmente un Dios que se preocupa por ellos. Comentando acerca de la obra que le corresponde a la Iglesia de Cristo, la sierva del Señor nos dice lo siguiente: esta, refiriéndose a la Iglesia, ha sido organizada para servir, y en una vida de servicio a Cristo, la relación con la Iglesia es uno de los primeros pasos que hay que dar. La lealtad a Jesús exige la ejecución fiel de los deberes impuestos por la Iglesia. Esta es una parte importante de nuestra preparación. Y una iglesia imbuida de la vida del Maestro guiará decididamente a sus miembros a realizar un esfuerzo en beneficio del mundo exterior. Esa cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en el libro La Educación, capítulo 31, que está titulado La obra de la vida, página 242, el párrafo 4. Mientras algunos lo dejan para después y otros para cuando surja la oportunidad, es sin embargo algo que Dios hace siempre, pues es parte de su carácter. Por lo tanto, es algo que Cristo también pone en práctica siempre, porque es lo que aprendió del Padre. De la misma manera, nosotros debemos aprender la lección de Cristo, porque ejemplo nos dio y fue lo que siempre hizo. Esto es lo que puede hacer un cambio verdadero en nuestras vidas, porque nos dejará saber que estamos obrando para con Dios, demostrando su amor, cuando nos preocupamos por sus criaturas, por las almas que Cristo murió para que pudiesen tener vida. Aunque muchos hoy dicen ser parte del reino de Cristo, no demuestran con sus vidas que se han sometido a su reino. Pretenden ser siervos de su reino mientras ponen en práctica su propia voluntad egoísta. El discípulo médico dejó registradas las palabras de Cristo para que no cometiéramos ese terrible error. En Lucas capítulo 16, versículo 13, Jesús claramente nos dijo: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mis queridos hermanos, el servicio a Dios es servir a los demás. Y así se demuestra que se conoce al único Dios verdadero y a su Hijo Cristo Jesús, quien el Padre envió. El servirse a uno mismo es idolatría, pues se pone uno mismo en lugar de Dios. Es estar en plena rebelión ante Dios y es reflejar el carácter del enemigo que vive para sí.
La sierva del Señor nos presenta una poderosa verdad que todos debemos entender. Ella dice, así como sucedió con nuestro Salvador, estamos en este mundo para servir a Dios. Estamos aquí para asemejarnos a Dios en carácter y manifestarle al mundo por medio de una vida de servicio, para ser colaboradores con Dios a fin de asemejarnos a Él y revelar su carácter. Debemos conocerle tal como es, tal como Él mismo se revela. Esa cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en el Ministerio de Curación, el capítulo titulado El verdadero conocimiento de Dios, página 318, párrafo 1. Tristemente, muchos no asocian el servicio abnegado con el carácter de nuestro Padre Celestial. Abundando un poco más en este tema, ella nos dice lo siguiente: los seguidores de Cristo han sido redimidos para servir. Nuestro Señor enseña que el verdadero objeto de la vida es el ministerio. Cristo mismo fue obrero y a todos sus seguidores les presenta la ley del servicio, el servicio a Dios y a sus semejantes. Aquí Cristo presenta al mundo un concepto más elevado acerca de la vida, de lo que jamás ellos habían conocido. Mediante una vida de servicio en favor de otros, el hombre se pone en íntima relación con Cristo. Alabado sea su nombre. La ley del servicio viene a ser el eslabón que nos une a Dios y a nuestros semejantes. Esa cita la pueden encontrar en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en el capítulo 25, titulado Cómo enriquecer la personalidad, en la página 262, el párrafo 2. Si todos comprendieran esta hermosa verdad, el profeso pueblo de Dios no estaría actualmente en la condición que se encuentra, preguntándose a sí mismo, ¿en qué hemos fallado? ¿Por qué mi vida espiritual es tan inconsecuente? Y lo que sucede es que no nos hemos entregado a su servicio totalmente. Hacemos un poquito aquí y otro poquito allá, cuando mejor nos parece y en el tiempo que nos sobra. No tenemos realmente a Dios en primer lugar entonces. Y como los fariseos de antaño, le damos a Dios de lo que nos sobra. No aprendimos bien, obviamente, la lección de la viuda que dio sus únicas 2 blancas, todo lo que tenía. Tratan de destacarse en el conocimiento de las profecías del tiempo del fin, como si ahí estuviera su salvación. Pero en su trato con los hermanos y los que no son sus hermanos, se percibe a leguas que no conocen al Eterno, pues más bien reflejan el carácter del gran engañador. Y tristemente piensan que tienen licencia para obrar así, porque las personas no han aprendido lo que ellos saben, ni están a la altura de su conocimiento teórico. No pueden estar más engañados, mis queridos hermanos, al respecto. El conocimiento del Padre y del Hijo se demuestra por un genuino amor desinteresado que busca el bienestar del prójimo. La sierva del Señor nos presenta cómo debemos obrar por las almas por quien Cristo murió, cuando nos dice, cada uno tiene el deber solemne de emplear todas sus facultades para ganar almas para Él. No sois vuestros, dice Él, porque comprados sois por precio. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Glorificad pues a Dios por una vida de servicio, que hará pasar a los hombres y mujeres del pecado a la justicia. Hemos sido comprados al precio de la vida de Cristo, para que mediante un servicio fiel
Devolvamos a Dios lo que le pertenece. Esta cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, en la sección 3, la obra en las ciudades, bajo el subtítulo Una obra para hoy y preparaos, en la página 85, el párrafo 2. La belleza del carácter de Cristo, reflejado en sus seguidores, atrae a la oveja que se había perdido. Cuando optamos por reflejar a los fariseos o a un capataz de brigada, espantamos a las ovejas, porque no reconocen la voz del Maestro de Galilea en los que profesan ser sus seguidores. Cristo había dicho a sus discípulos en Juan capítulo 13, versículo 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies. Aquí les estaba dejando saber que Él, que había sido enviado del Padre a este mundo, el unigénito del cielo, el comandante de las huestes celestiales, les había hecho este servicio tan humilde. No había rebajado su dignidad en esto. Al que era infinitamente superior a ellos, les plació llenar de significado el servicio, pues la ley del cielo es el servicio abnegado, pues Dios no vive para sí. Para prepararnos para el cielo, es imprescindible, mis queridos hermanos, aprender y practicar la lección objetiva del cielo, servir a los demás. En esto se destaca el ser grande en el reino de los cielos. Nadie ocupaba un puesto tan exaltado como el de Cristo, y sin embargo, Él se rebajó a cumplir el más humilde deber. Necesitaba fortalecer a los que eran sus verdaderos seguidores con la humildad que tiene el único Dios verdadero. Pues en este mundo de tinieblas, el enemigo de las almas trataría de engañarlos con el egoísmo que mora en el corazón degenerado del hombre. El que es igual a Dios sirvió a sus discípulos para que pudieran comprender la importancia de este asunto, pues reflejaba el carácter de Dios. Y todo esto cuando los discípulos estaban peleándose el primer lugar. ¿Qué lección objetiva más poderosa que esta? Podía mostrarle lo errado que estaban, pensando que el reino de los cielos es como esta burda imitación aquí en la tierra. Y esta es la lección que tanto nos cuesta aprender, porque no queremos reconocer que al igual que los discípulos, sudamos egoísmo. Si no aprendemos esta lección, mis queridos hermanos, no entraremos en el reino de los cielos. Por eso fue echado Lucifer. Comentando al respecto del rito que Cristo dejó para enseñarnos tan importante lección, la sierva del Señor nos dice: para los que reciben el espíritu de este servicio, no puede nunca llegar a ser una mera ceremonia. Su constante lección será: servíos por amor los unos a los otros. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Al lavar los pies a sus discípulos, Cristo dio evidencia de que haría, por humilde que fuera, cualquier servicio que los hiciese herederos con Él de la eterna riqueza del tesoro del cielo. Sus discípulos, al cumplir el mismo rito, se comprometen a sí mismos a servir a sus hermanos. Donde quiera que este rito se celebre debidamente, los hijos de Dios se ponen en santa relación para ayudarse y bendecirse unos a otros. Se comprometen a entregar su vida a un ministerio abnegado, y esto no solo uno por otros. Su campo de labor es tan vasto como lo era el de su maestro. El mundo está lleno de personas que necesitan nuestro ministerio.
Por todos lados hay pobres desamparados e ignorantes. Los que hayan tenido comunión con Cristo en el aposento alto saldrán a servir como Él sirvió. Esta cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en el Deseado de todas las gentes, en el capítulo 71, que está titulado Un siervo de siervos, en la página 606, el párrafo 2. Cristo ha dicho muchas palabras que para muchos no son cabalmente entendidas. La obra del enemigo ha sido tan terrible que la luz que tienen las palabras de Cristo es a veces opacada por los instrumentos del enemigo, vestidos de seguidores de Cristo. Entre ellas están las que fueron registradas por el discípulo amado. En Juan capítulo 13, versículo 16, Cristo dijo: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Pero, ¿qué quiso decir realmente con todo esto? Aunque ambas frases son ciertas, porque el siervo no es mayor que el Señor, ni el enviado mayor que el que le envió. ¿Qué nos quería transmitir realmente nuestro Salvador con esto? ¿Acaso trató de enaltecer al siervo? ¿O por el contrario trató de enaltecer al que lo envió? Pues ninguna de las anteriores, sino que presentó claramente que todos tendrían algo en común, fuera en la esfera que fuera. Y esto tiene que ver con el santo carácter del Padre en el Hijo y en todas sus fieles criaturas pensantes. A lo mejor los siguientes versículos pueden ayudarnos a entenderlo mejor. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, Pablo nos dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aunque el versículo presenta que tomó forma de siervo, uno que sirve a otros, esto es lo que nuestro Padre Celestial hace al suplir a su creación, al sostenerla, pues Él no vive para sí. Y en Romanos capítulo 15, versículos 1 al 3, Pablo nos aclara: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Nuestro Padre Celestial nos fortalece con su carácter perfecto, mediante su amado Hijo y la santa hueste angelical. Así nosotros debemos fortalecer a los demás hasta que esta obra no se haya realizado en nuestras vidas. Él no nos puede buscar, pues tenemos que estar tomando parte activa en su reino, para que la rebelión no se vuelva a levantar. Por lo tanto, debemos estar en plena armonía con el cielo, pues Dios no vive para sí. Dios es vida y promueve la vida y el bienestar y sostiene al universo que creó. Para cerrar el programa de hoy, los dejo con esta última cita de la sierva del Señor, donde nos dice: cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, o sea, cuando su pueblo esté obrando como Él obró, andando como Él anduvo, continúa la cita, dice: entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Esa cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en Palabras de Vida del Gran Maestro, el capítulo 3, que está titulado El desarrollo de la vida, en la página 47, el párrafo 4. El amor que fue revelado en la santa ley de Dios
solo se demuestra de una manera, y es sirviendo a Dios fielmente y a nuestro prójimo que está alrededor nuestro. Así que, mi querido hermano, empieza a disfrutar realmente la vida. Vive por los demás. Mis queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.